Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por nuevamente contar con su presencia en la Casa del Pueblo de Miraflores en esta noche especial de esta séptima conferencia de la Secretaría Nacional de Organización y el Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores. Tenemos el honor de presentar a la compañera María Pilar Tello, de quien el compañero Javier Travesaño va a hacer la correspondiente presentación curricular, y desde ya le damos la bienvenida a María Pilar con un fuerte aplauso, por favor. Compañeras y compañeros, buenas noches. Vamos a inicio a la séptima conferencia organizada por el vicedijo de Organización y el Comité Partidario de Miraflores. En esta oportunidad nos está quedando la presentación de la doctora María del Pilar Tello, quien, líneas seguidas, ella es abogada, politóloga, docente empresaria de la Universidad de Carlos Palma, autora de 20 libros de investigación política y de derecho constitucional y periodista. Como ven, es una expositora muy útil para los objetivos que nos hemos trazado. Dejo con ustedes la palabra a la doctora María Pilar Tello. Con el aplauso de todos. Muy buenas noches, mis queridos compañeros y amigos. Esta noche agradezco en primer lugar la invitación para estar con ustedes y conversar un poco sobre lo que viene sucediendo en nuestro país, y agradezco también la presentación. Me encargaron poder analizar con ustedes y conversar sobre la coyuntura nacional, que es un escenario de incertidumbre, con una crisis permanente desde hace 5 años. Y es una crisis que se va agravando al punto que podríamos estar arriesgando la democracia y el Estado de Derecho por un conflicto de poderes que arriesga, como digo, la estabilidad de nuestro país. Y no solo es la estabilidad política, sino también la estabilidad económica y social. Venimos saliendo de una pandemia con resultados devastadores y con un mal manejo que linda con el genocidio de este expresidente, que malamente cerró el Congreso el 30 de septiembre del 2019 y quedó como el dictador omnímodo, sin contrapeso, ni político, ni jurídico, ni constitucional, porque ya el Congreso simplemente no existía, y la comisión permanente, que de acuerdo a la Constitución quedó como su reemplazo, no llegaba a constituir un elemento de equilibrio en el poder que este señor Vizcarra fue ganando progresivamente, y fue mucho más todavía, mucho más agudo, mucho más penoso para el país cuando se declaró la pandemia por el COVID-19 y él se dedicó a hacer la propaganda en los medios, saliendo en la televisión todos los días a convertirse en el padre salvador que iba anunciando las grandes medidas que tomó y hizo lo que le dio la gana, mientras que por debajo iba realizando negociados que poco a poco se irán conociendo en su dimensión y sobre todo en sus consecuencias, con un manejo de la pandemia que sanitariamente fue un desastre y que nos colocó en el indeseable puesto de primeros en el ranking mundial de muertos, de miles de muertos en comparación con su población. No contento con eso, colocó también al frente del Ministerio de Economía y Finanzas a
a una chica muy simpática e inexperta, a la que le confió todas sus decisiones, como para que ella fuera desde el poderoso Ministerio de Economía y Finanzas el soporte que necesitaba para sus negociados, y en especial para comprar ese poder mediático que lo acompañó y que lamentablemente lo sigue acompañando en ese mal manejo. Estamos en un momento en que esa desacertada y dramática gestión va develándose, y poco a poco iremos conociendo lo que este incalificable gobernante representó como drama nacional para nuestro país. Yo soy muy antifujimorista y nunca pensé que iba a decir que otro presidente podía ser más negativo y más dramático para nuestro país, y sin embargo la competencia es dura entre Vizcarra, que gobernó 3 años, y Fujimori, que nos impuso una década de dominación con su asesor Vladimiro Montesinos. Con el partido aprista y con otros partidos democráticos en ese tiempo formamos una oposición democrática indeseable, porque en todos los sitios donde íbamos nos rechazaban. Y en ese tiempo la República, bajo la conducción de Gustavo Momellona, gran amigo del partido aprista, fue el reducto de esa oposición firme que hicimos al mal manejo y a la corrupción de Alberto Fujimori. Lamentablemente, frente a Vizcarra no existió esa unidad de una oposición crítica y vigilante, y en todo momento él impuso sus decisiones y sus malos manejos. Y esa falta de oposición democrática se debe en gran medida también a que en el escenario político no está el partido aprista con el empuje, con la fuerza ideológica y sobre todo con la mística nacionalista y de desarrollo social que siempre ha acompañado a este partido, que, como decía mi queridísimo Armando Villanueva, gran amigo de mi padre, es un partido de izquierda democrática. Cuando conversábamos hoy en la antesala, antes de ingresar a esta sala, decíamos que cuánta falta hace en el escenario político el partido aprista, porque este no es tiempo de extremos, ni de ultraderecha ni de ultraizquierda. Este es tiempo de un centro que impulse una ideología de democracia social y que busque atender las expectativas del pueblo más allá de la soberbia y de la demagogia, y por supuesto superando la lastimosa corrupción que nos embarga, que parece ubicua y que se asienta sobre todo en esta informalidad que ha llegado hasta la política. El partido aprista ahora buscando reubicarse, buscando replantearse frente a un país que parece ingobernable, en crisis permanente, tiene muchísimos desafíos por delante. El principal seguramente es el del relevo generacional, porque en nuestro país la vanguardia política, social, cultural, intelectual es una vanguardia sexagenaria, cuando no sexagenaria. Por lo tanto, tenemos que dejar el mando para pasarlo a los jóvenes, y es la única manera de darles responsabilidad y que puedan ejercer el poder, que el APRA resurja, pero resurja con la fuerza de la juventud, con la generosidad de los viejos líderes, con la experiencia que se comparta, que se transmita,
pero sin perder esa mística nacionalista de desarrollo, de búsqueda del bienestar de la sociedad y en especial del pueblo. Son demasiadas las responsabilidades para un partido que se está tratando de reubicar y recuperar visión política y social, recuperar mística, ideales, fuerza, arraigo en la sociedad. Ese es el gran reto que tiene el partido que fundó Aya de la Torre en el siglo pasado, pero este siglo es de muchos enfoques diferentes, de muchas búsquedas, de mucha complejidad, y a esa complejidad es que hay que dedicarle el esfuerzo de la interpretación, el esfuerzo de la capacitación, la búsqueda de las soluciones que nuestra clase política parece incapaz de visualizar. Después de decir esto, quiero entrar al tema de la coyuntura, que como yo decía hace un rato, al comenzar esta pequeña charla, es de grave incertidumbre. Hemos vivido durante 5 años entre la vacancia presidencial y el cierre del Congreso. Tuvimos ya en septiembre del 2019 un ominoso precedente anticonstitucional con el cierre del Congreso. Me conversaba con nuestro querido compañero constitucionalista Víctor García Toma hace 2 días y le decía, esta crisis nos ha demostrado que hay verdad, es decir, que no hemos sabido defender como debíamos defender, y que ahora todo el mundo repite. En primer lugar, la denegatoria fáctica no existe, es inconstitucional. Por lo tanto, el cierre del Congreso de Vizcarra fue inconstitucional y el Tribunal Constitucional que malamente lo avaló constituye un estigma para la historia constitucional de nuestro país, porque no existe denegatoria fáctica en ningún lugar del mundo y en ningún Estado de Derecho que se respete. El Congreso se expresa con votos, no con hechos, se expresa con votos, y en ningún momento le negaron esa cuestión de confianza malamente presentada sobre un asunto que no le competía al Ejecutivo, que era la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, que la Constitución le da en exclusiva competencia al Parlamento y en el cual el Ejecutivo no tiene nada que hacer. Sin embargo, prosperó porque nadie creyó que este presidente miserable se iba a atrever a disolver al poder que es la representación nacional, que legisla y fiscaliza en nombre de todos nosotros. Y tuvimos en ese momento fuerzas armadas que fueron cómplices de esa barbaridad. Y ahora, con ese precedente, tenemos a un gobernante dramático y patético como es Pedro Castillo, en su incapacidad, en su audacia y en su insolencia, tratando de hacer un remake de lo que fue esa mala película. Le decía a Víctor García Toma, la única satisfacción que tengo es que ahora la gente está consciente de que ese cierre fue anticonstitucional, de que esa cuestión de confianza está mal planteada, de que esa eliminación o liquidación del Congreso nunca debió darse. Les comento que estuve presentándome al Tribunal Constitucional para ser magistrada del alto tribunal
que en mi juicio se considera la cumbre de una carrera profesional, y en el congreso que surgió después del cierre, que era un congreso muy corto, de 1 año y medio, para cumplir el periodo del Parlamento que se cerró. Allí se inició un concurso en el cual teníamos todas las posibilidades de ingresar. Sin embargo, ese congreso se dejó avasallar por el Poder Judicial por una medida cautelar que un tal Ayala, que después fue premiado como ministro de Defensa, un tinterillo planteó para que una jueza desconocida silenciara a 130 congresistas y les impidiera nombrar a los magistrados del TC. Ese fue un congreso frustrado. Luego se ha hecho un segundo congreso, y en ese segundo congreso también tenía todas las posibilidades de entrar de acuerdo al currículum, y había llegado en el 4º puesto, habiendo 6 vacantes. Prácticamente podíamos decir que había casi una seguridad de que pudiera estar en el sexteto que salía en los 6 primeros puestos. Cuando me presenté a la entrevista personal, una representante de la izquierda, la señora, y digo señora por decir algo, Ruth Luque, prácticamente impuso un veto contra mi persona, porque teniendo un puntaje máximo que debía ser de 40 y teniendo un límite que no debía bajar de 30 para poder pasar al Congreso, me puso 7 puntos sobre 40. Y su justificación fue que yo durante la entrevista personal defendí, primero, que la denegatoria fáctica no existe y que es anticonstitucional. Segundo, que la vacancia de Vizcarra estuvo bien dada porque era un gobernante que moralmente no podía personificar al país. Tercero, que Manuel Merino de Lama fue un presidente constitucional de transición. Esos 3 aspectos que ahora todo el mundo defiende porque la Constitución está siendo respetada, ella motivó sus 7 puntos sobre 40 diciendo que yo no sabía defender la constitucionalidad. Y por lo tanto me sacó del tablero y ya no pude entrar a la elección del Congreso. Por eso digo que me satisface, porque si bien no ingresé al Tribunal Constitucional, ese Congreso logró cambiar un tribunal que había echado un baldón sobre nuestra juridicidad, sobre nuestro Estado de Derecho, avalando un cierre del Congreso. Y ahora que tenemos otro tribunal que está dando la razón a quien la tiene, que en este caso es el Congreso, tenemos allí una fortaleza para impedir que Pedro Castillo disuelva el Congreso de acuerdo al malhadado precedente de Vizcarra. Y entramos en materia. La cuestión de confianza es un recurso que viene del régimen parlamentario y es una manifestación para mantener el equilibrio de poderes al cual se refiere la Constitución en su artículo 43. Un equilibrio de poderes necesario para que el Ejecutivo pueda gobernar y para que el Parlamento pueda legislar, representar y fiscalizar, que es la misión que le da la Constitución. Sin embargo, la Constitución señala que esta cuestión de confianza tiene una cara y sello en la moción de censura.
Son dos recursos, uno que viene del Ejecutivo y uno que viene del Congreso. La cuestión de confianza la presenta el Ejecutivo para pedir la confianza sobre algo que le conviene al Ejecutivo para su gobierno. La moción de censura la presenta el Congreso cuando considera que un ministro no cumple con la tarea que debe cumplir, o sea, trabaja en función de su misión de fiscalización. Una la presenta el Ejecutivo, otra la presenta el Congreso. El control político del Congreso lo hemos visto que se manifiesta y se ha manifestado varias veces haciendo renunciar a ministros, entre los cuales está la misma jefe de gabinete que ahora acaba de colocar Pedro Castillo, la señora Betsy Chávez, que fue obligada a renunciar justamente por haber generado una tremenda crisis económica en el aeropuerto durante un feriado largo. Esta señora, que ya ha sido censurada, ahora viene a la cabeza de un gabinete puesta de manera provocadora por Pedro Castillo para ir a solicitar una confianza a un gabinete que no se la dio en su momento siendo ministra de Trabajo y que ahora se la tendría que dar para evitar que se produzca una segunda bala de plata que le permitiera a Pedro Castillo cerrar el Congreso. Pero esa bala de plata no existe y les voy a decir por qué no existe. La cuestión de confianza en tiempos de Vizcarra no estaba regulada, al punto tal que el Tribunal Constitucional le dio el aval al cierre del Congreso por denegatoria fáctica. Pero ahora sí está regulada, porque en el momento en que el magistrado Carlos Ramos fallece, la mayoría que le había dado el aval a Vizcarra se pierde. Y en ese momento, que es a comienzos de este año, el Congreso aprueba una ley, la ley 31355, que regula la cuestión de confianza. ¿Y qué dice? Es una ley muy cortita que solamente dice: la cuestión de confianza la presenta el Ejecutivo relacionada con la política general del gobierno y nunca respecto de los aspectos que son exclusivos y excluyentes del Congreso. Punto 1. Punto 2. El Ejecutivo no interpreta la decisión del Congreso. Solo el Congreso puede interpretar si ha dado o no la confianza. Con esos dos puntos, el Congreso está librando la batalla frente a la presunta interpretación que ya hizo el Ejecutivo, incluso como una acta ministerial, de que la primera bala de plata existe y por lo tanto, ahora que vaya Betsy Chávez al Congreso a pedir la confianza, si le es denegada, ya tiene la razón para cerrar el Congreso. No la tiene. Y ahora, como ustedes han visto, se ha divulgado la frase, que para mí es feliz, de graficar el dilema en que nos encontramos, porque esta es una cuestión de timing, de tiempos. ¿Quién da el primer zarpazo? ¿Matar o morir?, ha dicho Carlos Anderson. Yo acabo de escribir un artículo usurpando ese titular que me parece excelente para definir el dilema en que se encuentra el legislativo. Con 98 votos, el legislativo ha aprobado una demanda competencial para pedir una medida cautelar para que el TC diga lo que les estoy diciendo ahora, que la ley 31355
que el TC declaró constitucional es totalmente vigente, absolutamente vigente. Y entonces, lo que va a decir el TC es primero que la cuestión de confianza que ha presentado sobre el tema del referéndum no es competencia del Ejecutivo. Punto 1. Segundo, que la interpretación de la denegatoria que Pedro Castillo ha llamado rehusamiento expreso de la confianza, para no repetir la malhadada frase de denegatoria fáctica, pero le quiere dar el mismo sentido. El Congreso ha producido el rehusamiento práctico de la confianza que tan histriónicamente fue a solicitar a Aníbal Torres al hemiciclo. Recordemos, en el tiempo en que Vizcarra disolvió el Congreso, no existía esa ley de regulación. Se llama una ley de desarrollo constitucional, que en importancia viene después de la Constitución y antes de las leyes simples. En la pirámide de la jerarquía de leyes que estudiamos los abogados, en la punta está la Constitución, en el segundo escalón está la Ley de Desarrollo Constitucional, en el tercer escalón están las leyes orgánicas y las leyes simples, y luego vienen los decretos supremos, las resoluciones supremas. Esa es la jerarquía de las normas. Por lo tanto, lo que tenemos es una Ley de Desarrollo Constitucional validada por el TC, porque fue cuestionada en su momento por el Ejecutivo, y el TC la validó, que señala cuáles son los elementos por los que se pone la confianza, el Ejecutivo plantea la cuestión de confianza, y el que ha pedido, Aníbal Torres, no entra en ese cuadro. Y en segundo lugar, que no es el Ejecutivo el que puede interpretar si la cuestión de confianza ha sido denegada. Solo el Congreso lo puede hacer, solo el Congreso. Estos señores han presentado un acta del Consejo de Ministros que no solamente replica las declaraciones que ya dio Aníbal Torres y que también ha dado Betsy Chávez, señalando que el Ejecutivo da por denegada la confianza. ¿Sí? La da por denegada, que se queden pues con esa interpretación que a ellos no corresponde. Pero el tema es que el artículo 117 permite la vacancia por interferencia en el cumplimiento de las funciones del Congreso. Y lo que están haciendo al interpretar ilegalmente es interferir con las funciones del Congreso, impedir y amenazar con la disolución. Y eso ya se encuadra en el artículo 117. Por eso es que ahora se animan a presentar la vacancia. Y por eso es que ahora consiguieron los 98 votos para ir al TC, para que el TC dé su opinión, a sabiendas que no puede hacer otra que dar una opinión en función de la ley que ellos mismos han validado. Por lo tanto, en este ajedrez político, la movida del Congreso es procedente y debería evitar el remake de la película vizcarrista. Si ahora Betsy Chávez va con su gabinete al Congreso a la manera de la provocación, que para los que tenemos memoria fue la misma provocación que hizo Vizcarra el día que se presentó su moción de vacancia, porque se fue a cuestionar a los congresistas en la mañana y los congresistas indignados en la noche votaron la vacancia. Yo desearía que esa provocación que significa la presencia de Betsy Chávez en el Congreso suscite la misma reacción de indignación en los congresistas y que en la noche tengamos ya la vacancia
de este individuo que ha ingresado malamente a Palacio de Gobierno con una banda de depredadores, porque de otra manera no los podemos calificar. Aquí no hay nada ideológico, mis queridos amigos, aquí lo que hay es el interés por aprovecharse del Estado como un botín. Y como no es la capacidad, la cualidad que signa a este equipo, ya es evidente que es un equipo delincuencial. Y la única manera que tienen Pedro Castillo y sus cómplices de escapar a la justicia es pateando el tablero. Y eso es lo que quieren hacer: patear el tablero del Estado de Derecho y de la democracia. Por eso ese dilema graficado en la frase matar o morir es aplicable a este ajedrez político. Ellos han hecho una movida mala de interpretación de la bala de plata. No existe bala de plata. Quieren continuar con la movida buscando una segunda bala de plata que los lleve a la disolución. Pero ahora la vacancia es una movida que pone al Congreso en un mejor punto de exposición, de argumentar una constitucionalidad que en este momento los favorece. El problema está en que pasa de ser jurídico y constitucional a ser político, y que el tema de la definición constitucional que pueda dar el Tribunal Constitucional tal vez necesitaría de una respuesta de respeto al Estado de Derecho y a la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas. Esperemos que eso se dé. Gracias. Muy bien, compañeros. Los compañeros que tengan alguna pregunta a través de los papelitos, por favor, para que nuestra expositora pueda responder. Bueno, mientras que van haciendo sus apuntes, vamos a dar la palabra a nuestro compañero de secretario de la Organización, para las preguntas o comentarios. Doctora María Cartelli, era Carmen Cajarro, miembro de la Comisión Política del Partido, compañero secretario general distrital, compañero secretario general de organización, Fernando Lindo, compañeros dirigentes de las diversas bases de Lima y militantes. Todos. En primer lugar, va mi agradecimiento por la aceptación a la invitación, y que creo que definitivamente en estos momentos de crisis política su análisis ha sido no solamente claro, contundente, sino también pedagógico. Lo hemos entendido todos. Tanto es así como que normalmente ya no hay preguntas. Yo creo que queda claro el mensaje. Lamentablemente, en esta lucha entre un poder legislativo improvisado, falto de ética, falto de experiencia, por decirlo menos, y
y un poder ejecutivo asquerosamente corrupto y aventurero, definitivamente los ciudadanos, y en especial el Partido Aprista Peruano, como organización política, hoy más que nunca, quien lo ha dicho, tenemos esa gran responsabilidad de ser plataforma de la genuina expresión de las grandes mayorías. Claro, también está, muchas gracias, hacernos entender, que algunos temores que pueden generar por ahí el gobierno no se va a dar, porque definitivamente el imperio de la ley, a través de la Constitución y sus leyes, va a hacer que esas famosas balas de plata no surtan efecto. Yo creo que también nos queda conexión, muchas gracias, y es importante que todos asumamos eso, que hoy el Partido Aprista Peruano tiene ese gran desafío de esos cambios y relevos generacionales. Y lo digo con satisfacción que a lo largo de este tiempo hemos tenido ya la participación visible de muchos jóvenes, pero no solamente de muchos jóvenes, sino además de muchos compañeros con mucha experiencia que de repente no han tenido la relevancia política y no han tenido la visibilidad del caso y que hoy están saliendo a luz. Prueba de ello y ratifico también, lo digo con mucha satisfacción y orgullo, que este nuevo Comité Ejecutivo Nacional está conformado respetando no solamente la alternancia y el género. Tenemos una mujer secretaria general, joven, provincial. Tenemos dirigentes que vienen de diversas partes del país. Yo vengo del sur, vengo de Tacna. Pero con una sola visión: trabajar para el desarrollo del país, engrandecer nuestra organización política y sobre todo dar apertura a algo que nos legó Ramiro Priale, el diálogo y la generación de consensos. ¿Cuánta falta hace en estos momentos de crisis política? Creo, doctora María del Pilar, ha sido usted lo suficiente, vuelvo a reiterar, suficientemente clara, contundente, y este resumen me pone pues ante un alumno que está gratamente satisfecho con su posición. Muchas gracias a todos. Para concluir este evento, compañeros, vamos a ver la pregunta que ahora ven. El compañero Carlos Sánchez debió pedir el grupo, pero es que señala las conexiones de Pedro Castillo, o el senderismo, o Perú Libre, con los cambiares. ¿Con quién está más ligado Pedro Castillo? Siempre les digo a mis alumnos que yo enseño sobre todo ciencia política, pero también enseño teoría del Estado. Y siempre les digo a mis alumnos que nunca debemos desdeñar la participación en la política, que estamos obligados a participar desde jóvenes, sostener ideales de cambio para mejorar nuestras familias, para mejorar nuestras ciudades, para mejorar nuestros países. Y nuestro país necesita más que nunca el aporte de la juventud. Hay una atmósfera de desdén por la política que no se da evidentemente entre mis alumnos que han elegido la ciencia política como profesión, pero que sí se da en la mayoría de jóvenes que dicen la política es sucia. No, nosotros no queremos entrar. Y eso tenemos
que tratar de sacarlo de la cabeza de nuestros jóvenes. Pero lo que yo sí les digo, es misión de todos los políticos hacer que se reconcilie la ética con la política, porque necesitamos que la sociedad recupere su confianza en la política y en los políticos. Dicho lo cual, respondo a la pregunta con lo que todos los politólogos sabemos. La política está hecha de intereses, está hecha de búsqueda por el poder. Y esos intereses se negocian, se conversan, se concilian. Y cuando eso no sucede, la política se convierte en un campo de batalla. Por eso es importante el diálogo, es importante el consenso, pero también hay que señalar claramente que en determinados momentos, lamentablemente, el poder se convierte en un motivo. Ya el senderismo, bajo la conducción de Abimael Guzmán, difundió su lema: salvo el poder, todo es ilusión. ¿Por qué? Porque el poder da el control de la sociedad, el control de la normatividad que va a permitir actividades económicas y políticas. Pero en el caso de este gobierno, que para mí más que gobierno es una banda delincuencial, no podemos hablar de ideologías y tampoco creo en la amenaza senderista o en la amenaza del extremismo de convertir el país en una Venezuela. No lo creo. Tampoco creo en plantear la lucha en términos de comunismo y anticomunismo. No me parece que va por ahí el tema. Pues quiero recordar aquí a mi gran amigo Alfonso Barrantes, que también fue militante aprista y que tenía tantos amigos en el partido aprista. Él tenía una frase: en nuestro país la honestidad es una revolución, y ahora más que nunca, porque ahora se ha mimetizado la búsqueda del poder con la corrupción, y allí no hay ideología ni de izquierda ni de derecha. Los ladrones que están siendo perseguidos y los que se fueron no eran comunistas, tampoco eran aristócratas y menos grandes empresarios o oligarcas, no. Eran simplemente hombres que se unieron en un fin electoral, que hasta el mismo Valdemar Cerrón ha salido a decir que no les importa el ideario del Partido Perú Libre. Y es cierto, no les importa, no les interesa. Si quieren la asamblea constituyente es porque quieren cambiar el capítulo económico y porque quieren mantenerse en el poder. Esos son sus dos grandes objetivos. Uno, para poder meter mano a los recursos del Estado. El otro, para mantenerse en el poder. Por eso estamos en contra de la Asamblea Constituyente. No porque la Constitución no necesite un cambio. Hay un cambio necesario y una lucha para que el equilibrio de poderes sea una realidad. Porque esta Constitución que ahora estamos defendiendo es la Constitución que también atacamos en el año 93 después del autogolpe de Fujimori. Porque hay que recordar que esta Constitución viene de una dictadura. Y como de una dictadura, de un gobierno autoritario que la prohijó, le ha dado más atribuciones y más peso al Poder Ejecutivo, a comenzar porque le ha quitado al Congreso la bicameralidad y por lo tanto lo ha debilitado. Y luego ha venido gente como Vizcarra, que manipulando a los medios de comunicación consiguió usar el referéndum para rechazar la bicameralidad
y para imponer una no reelección parlamentaria que nos da justamente el poder que nuestro el parlamento que nuestro compañero criticaba. Sin actitudes parlamentarias, sin conocimiento de lo que significa la función legislativa. Mis queridos compañeros, en todo el mundo, la carrera legislativa y parlamentaria existe. Y eso significa que el Parlamento es la única escuela en donde se aprende la función parlamentaria. Nadie nace siendo parlamentario y conociendo las complejidades de poder legislar, fiscalizar y representar a un país. Nadie. Se aprende allí y se aprende con maestros. Y los maestros son los mejores parlamentarios que el pueblo va eligiendo elección tras elección. Tenemos el ejemplo del Parlamento Federal norteamericano. Allí los parlamentarios de los representantes, que son los diputados, y los del Senado, permanecen durante un periodo, otro periodo, hasta 10, 15 elecciones pueden darse, y ellos siguen allí, porque enseñan, porque son buenos parlamentarios. Aquí no, aquí con la no reelección que tenemos, un conjunto de novatos que no aprenden, pasan 6 meses y todavía no han aprendido, y por eso es un Congreso inepto, mediocre, que nos da los problemas que tenemos, que ni siquiera se pueden poner de acuerdo, teniendo ante sí toda una amenaza como la que significa este grupúsculo de delincuentes que ha tomado el poder. Ni siquiera se ponen de acuerdo, y además han llegado muchos que nunca soñaron con llegar a ser parlamentarios y a ganar lo que estaban ganando, que lo único que les motiva es seguir aferrados a su escaño. Y ahí estamos, ahí tenemos a los niños, ahí tenemos a otros parlamentarios de Perú Libre o a la bancada magisterial, que lo único que piensan es que no se vaya Castillo y tampoco yo. Quieren quedarse, y para quedarse no vacilan en sacrificar el destino del país. Lamentablemente es así. La respuesta a la pregunta es que yo no creo que sea ideológico el tema. El tema es de anticorrupción, el tema es de capacidad para gobernar el Estado y sobre todo de tratar de imponer la ética y la honestidad en los políticos, porque el pueblo malamente desconfía de la democracia y de sus políticos. Y ese es uno de los grandes desafíos que tiene el Partido Aprista para tratar de revertir ese sentimiento que deteriora derechos y libertades fundamentales, que son las que se basan en una democracia y un Estado de Derecho consolidado que tiene que seguir madurando, desarrollándose y avanzando, no de espaldas a la política, a través de la política. Y se podría este gobierno patear el tablero y poner una dictadura. Bueno, ese es el logro, ¿no? Ese es el logro que representa Pedro Castillo. Y por eso el dilema de matar o morir. ¿Cuál es el que mata primero? ¿O cuál es el que permite que el otro avasalle a su poder? O sea, si el Ejecutivo consigue el apoyo de las Fuerzas Armadas en una nueva disolución del Congreso, ya sabemos lo que tenemos. Es un ogro dictatorial que quiere permanecer para depredar el Estado y buscará la manera de hacerlo. Y para eso siempre habrá voces de personas
que creen en una posibilidad populista, destructora de la democracia, que responde a los conflictos de identidad y de desigualdades que se han generado en nuestros países. No hay que olvidar que América Latina es el continente más desigual del mundo y el Perú no es ajeno a eso. 200 años, bicentenario que ni siquiera hemos celebrado, que ha dejado una división desde la conquista hasta nuestros tiempos, que el compañero Alan García logró revertir durante su segundo gobierno cuando puso por delante la lucha contra la pobreza extrema y logró recuperar familias, trabajos, disminuyendo ese porcentaje de pobreza extrema. Ahora estamos en una involución respecto del país que nos dejó Alan. Nadie lo reconoce a este país como el que tuvimos el año 2011 cuando él dejó el gobierno. Y es tan desagradecido y tan manipulable nuestro pueblo, sobre todo mediáticamente, que no llegan a reconocer que el mejor gobierno que hemos tenido en este siglo, no estoy hablando del siglo pasado, en este siglo fue el gobierno de Alan García. Fue el gobierno que nos dio tranquilidad, que nos dio posibilidad de enfrentar una crisis financiera como la del 2008 sin que nuestra economía y nuestros bolsillos sufrieran como lo hicieron en Europa y en el mismo Estados Unidos. El Perú salió indemne de esa crisis por la habilidad y las reservas y el correcto manejo económico que tuvo Alan García. Yo me enorgullezco de haber ayudado y de haber colaborado en el régimen que él tuvo, porque en las sucesivas conversaciones y diálogos que tuvimos, porque fuimos muy amigos desde la universidad, yo lo veía siempre con su capacidad al tope y sobre todo con su ilusión por rescatar al país en el máximo punto de interés, de atención y de preocupación. Y eso era admirable para todos aquellos que teníamos la suerte de tener algunos momentos de reflexión y para todos aquellos que compartimos la docencia con él en el Instituto de Gobernabilidad. Lo perdimos malamente y yo creo que habrá un momento que el país, la población, se recupere de esos odios que han sido inducidos de manera interesada para darle a Alan García el sitial que merece por su responsabilidad, por su esfuerzo y sobre todo por su capacidad para llevar adelante un país que quiso menos desigual. Ahora la desigualdad es tan alta que no podemos descartar que un 50% de nuestro país crea en un hombre como Pedro Castillo, que lo haya llevado al poder. ¿Por qué? Porque no podemos negar que 50% o más de nuestra población ha estado en el abandono. Y me permito compartir con ustedes la opinión que como investigadora de la comunicación política tengo respecto del rol que ha jugado la Internet en este despertar social de los pueblos abandonados. Porque en nuestro país no existe solo tercer mundo, existe tercero, cuarto, un mundo medieval que desde el momento en que llega la Internet se dan cuenta de otras realidades, que existe gente más favorecida que ellos y que de un momento a otro ese despertar puede generar un desequilibrio de ambiciones y de búsqueda
de un bienestar que les ha sido negado. Fukuyama ya ha dicho que una de las consecuencias de la revolución tecnológica, o sea, de la llegada y la conectividad de la Internet, ha sido plantear en las sociedades más atrasadas un problema de identidad. Y yo creo que en nuestro país se está dando eso en beneficio de un hijo de los pobres que llegó a Palacio de Gobierno y que lamentablemente no estaba preparado para las promesas de cambio que impulsaran el voto que lo llevó al poder. Ahora, lo hemos visto con Walter, hace poco estuvimos en Arequipa y preguntando en el pueblo que votó masivamente por Pedro Castillo, la decepción es enorme. Y poco a poco esa decepción se irá extendiendo. Lo único que quisiéramos es que se vaya lo más rápido posible, porque no vamos a esperar que la decepción se masifique, porque con la presencia de Pedro Castillo estamos deteriorando cada vez más nuestro país. Y eso es lo que tendríamos que impedir si es que esta vacancia, como todos deseamos, logra su objetivo. Muchas gracias. Muy bien. Solamente para decir lo siguiente, compañeros y compañeras, el día martes 13 concluye este ciclo de conferencias. Hemos tenido 7 conferencias donde se han presentado distintos compañeros, amigos, expositores que han dado gran luz a todos nosotros. En enero seguiremos con otro ciclo de conferencias que ya no tenemos oportunidad, pero decirles que en la clausura va a estar la compañera Pilar Torres, la clausura de este evento. Entonces, la sugerencia es que los compañeros que vengan temprano, porque vamos a empezar a primera hora, toda vez que también vamos a hacer entrega de los certificados de participación a los compañeros. Por eso los compañeros que no han podido marcar su asistencia ahora al concluir. De esta manera damos por finalizada, compañeros, esta última conferencia. Les pedimos a todos ustedes que nos acompañen para la foto del primer. Muy bien, compañeros.